Bien, estamos estudiando desde hace ya 2 martes atrás, estamos estudiando una nueva serie. La serie, si ustedes recuerdan, le pusimos un título, la serie es Siendo Formados. Y hoy día ya vamos en la tercera lección, en la tercera lección. Y la tercera lección se va a llamar, para que tomen nota, La intención original de Dios, parte uno. ¿Ya? Parte uno. La intención original de Dios, parte uno. Repito, estamos en la serie Siendo Formados, pero el título de la temática de hoy es La intención original de Dios, parte uno. ¿Ya? Yo les invito a estar muy atentos, no se desconcentren, estén preocupados solamente de oír el Evangelio, no estén distraídos en otras cosas, sino que estén muy, muy atentos a lo que el Señor nos va a estar hablando hoy día. Quiero que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Voy a leer yo la Reina Valera, pero también voy a leer la Nueva Versión Internacional para entender lo que ahí dice. Hebreos 6, versículo 1. Dice, leo la Reina Valera primero. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Leo de nuevo, pero voy a leer la mitad del versículo hasta donde me interesa que podamos ver. Por tanto, dejando, si pueden subrayar la forma verbal dejando, háganlo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, subrayen también donde dice, vamos adelante a la perfección. ¿Se entendió? Subrayen donde dice, vamos adelante a la perfección. Ahora me voy a cambiar, hermanos, traten de estar atentos, me voy a cambiar a la NBI. La NBI dice, leo la NBI en Hebreos 6.1. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Síganme porque aquí está la base de lo que queremos conversar hoy día. Estoy leyendo la NBI ahora. Y la NBI dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Aparece otra vez la forma verbal, dejando. Subrayenla también los que tienen la NBI. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. En la Reina Valera decía, avancemos hacia la perfección. Pero la palabra correcta es madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. Bien, amados, quiero decir varias cosas al respecto. Me interesa que subrayen ahí en su Biblia la forma verbal dejando. ¿Ya? Porque mucho de lo que tiene que ver con lo que vamos a ver entre hoy y la semana que viene en esta temática, porque acuérdense, la serie es Siendo Formados, pero la temática de hoy y del próximo martes va a ser la intención original de Dios. Ahora estamos viendo la parte 1. Ya, entonces escuchen. Debe quedar muy claro, hermanos, que acá no estamos hablando de un requisito para que Dios haga algo por nosotros. ¿A qué me refiero? A esa forma verbal que aparece ahí, dejando. Dios nos está llamando a dejar. ¿Ya? Dios nos está llamando, Dios le está haciendo un llamado a la iglesia a través de la carta de Hebreos a dejar, a soltar. Vamos a usar ese sinónimo. A dejar, a soltar. Pero que quede claro, hermanos, no quiero que se malentienda. No estamos hablando de un requisito para que Dios haga algo por nosotros. No es que si nosotros dejamos o soltamos, producto de eso Dios va a venir y va a hacer algo por nosotros. Quiero que me entiendan. Porque Dios no es un Dios que reacciona a lo que el hombre hace. Porque el hombre no es el centro del asunto jamás. Nunca ha sido el centro y nunca no es el centro y jamás será el centro. El centro de todo siempre es
Dios, su gloria, Cristo mismo. Entonces, que quede claro, no estamos hablando de un requisito para que Dios haga algo por nosotros. Eso ya ocurrió en la cruz. Dios ya hizo algo por nosotros. Y quiero ser más específico. Dios ya hizo todo lo que había que hacer por nosotros en la cruz. Hermanos, todo. No quedó nada por hacer. No quedó nada en el tintero que Dios haya dicho, ya hice una gran parte, hice el 95%, y al final de los tiempos voy a hacer el 5% que viene. No, Dios lo hizo todo ahí, en la cruz, en el consumado. Ahí estamos establecidos por la gracia de Dios, y es su gracia la que nos mantiene, hermanos. No somos nosotros. No somos nosotros. Si permanecemos en Cristo, es la gracia la que nos mantiene en Cristo. Y es su gracia la que sostiene nuestras vidas. El requisito del que estamos hablando no es para que Dios me bendiga, no es para que Dios me salve. Ambas cosas ya fueron concedidas totalmente en la cruz. No significa que si yo suelto, ya vamos a ver qué es lo que hay que soltar, qué es lo que hay que dejar, pero no significa que si yo suelto o dejo, ya Dios dice, mira, Víctor soltó, qué bueno, ahora bendigámoslo. No es que Dios dice, mira, Víctor dejó, ahora bendigámoslo. No, hermano, insisto, Dios no reacciona a lo que el hombre hace, que es lo que todos creen. Todos creen. De hecho, si usted lee libros, escucha las explicaciones, todos creen que la oración del hombre provoca los avivamientos. Por eso la mayoría de los predicadores hablan de que la oración es el arma más grande de Dios. ¿No? ¿Y qué pasa con el hermano que es mudo? ¿Que no puede orar? Está complicado. Hermanos, el Dios grande que tenemos es al que oramos. Eso cambia todo. Dios no me bendice porque yo oro, porque de hecho la Biblia dice que oramos y oramos mal, porque pedimos para nuestro deleite. Entonces Dios no me bendice porque yo oro. Dios me bendijo con toda bendición porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Dios no me salvó a medias, yo no soy medio salvo, yo no estoy salvándome. Yo estoy 100% salvo porque la obra de Cristo en la cruz está totalmente consumada. ¿De acuerdo? Entonces, el escritor bíblico aquí en hebreo está hablando de un requisito para avanzar en la madurez. Cuando dice, por tanto, dejando, es el requisito. El requisito es dejar. Pero, ¿dejar para qué? Para avanzar en la madurez. Porque como decía el texto, decía, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Estoy leyendo en la NBI. En la Reina Valera decía, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces, lo que quiero que quede claro es que el requisito es dejar. El requisito es soltar, pero no para ser salvos. No para estar bendecidos. Para madurar. Por lo tanto, establezcamos algo como una premisa. El que no deja, no madura. El que no suelta, no madura. Eso anótelo, hay como una premisa que marque todo lo que vamos a estar conversando hoy día. Es necesario dejar a un lado ciertas cosas para poder avanzar. Es necesario crecer. Porque es normal que el cristiano crezca. Es normal que la iglesia crezca. Es normal que un niño crezca. Pero hermanos, no es normal que un niño no crezca. El domingo, ¿se acuerdan que puse un ejemplo de hijo de un matrimonio de la iglesia? Y les dije, para ellos no sería, para sus papás no sería normal ver a sus hijos que hoy día tienen 5 años, que en 15 años más siguen siendo los niños de 5 años. Eso hablaría de un problema, ¿correcto? Sí. De una enfermedad, de un problema serio, porque lo normal es que tenemos que madurar, crecer. Entonces, el Señor quiere que la iglesia madure. Como iglesia, hermanos, presta atención, no se distraiga, no podemos perder el sentido de madurez. Y yo creo que lo hemos perdido. Pero no lo podemos perder. ¿Ya? Cuando yo hablo del sentido de madurez, no es que usted sepa de forma vaga, ambigua, que hay que madurar.
y mientras tanto cruzamos los dedos para madurar. A eso me refiero. Tener sentido de madurez es que yo entiendo de manera clara, aunque sea una persona que no sabe mucha Biblia, aunque sea una persona que ni siquiera puede explicar mucho de lo que él entiende y cree, pero él tiene claro, ella tiene claro en su corazón, en su mente, en su espíritu, arraigado en su corazón, que sí o sí hay que madurar. A eso me refiero con que la iglesia, como iglesia, no podemos perder el sentido de madurez. Es necesario madurar individualmente y colectivamente. No madurar, hermanos, es un problema, no es un pecado. Vamos a hacer la diferencia. No madurar es un problema, no es un pecado. Ya que Dios le da importancia a nuestra madurez y debemos entender y aprender que Dios ama la madurez de sus hijos. Hermanos, Dios ama la madurez de sus hijos, porque sólo así seremos efectivos en las tareas que Dios nos ha asignado. Se percataron que en mi oración yo le di gracias al Señor porque Él nos permite reunirnos como iglesia, y como la iglesia lo ha hecho por años en una casa, y nos permite reunirnos siendo iguales delante del Señor. Porque no hay jerarquías en la iglesia, eso no existe. En la iglesia lo que cumplimos son diferentes roles, diferentes funcionalidades, pero no hay jerarquías. Yo, por ser un dirigente de la iglesia, no soy superior absolutamente a ninguno de ustedes. Soy igual porque todos somos uno en Cristo Jesús. La diferencia que hay entre nosotros es, escuche bien, la asignación que Dios nos dio en el cuerpo. Se nos dieron asignaciones diferentes, se nos capacitó sobrenaturalmente con asignaciones diferentes. ¿Cuáles son las asignaciones diferentes? La función, el rol que usted cumple dentro de la iglesia y cuál es la capacitación que usted tiene para eso, los dones que el Señor nos dio a cada uno de nosotros para cumplir la asignación. Y esa asignación está en función del propósito eterno de Dios. ¿De acuerdo? ¿Se está entendiendo? Ya. Si no maduramos, no seremos efectivos en nuestras funciones. Le doy un ejemplo. Hay tareas que a un niño de 3 años no le podemos asignar. ¿Correcto? ¿Pero amamos a ese niño? ¿Ese niño es miembro de la familia? ¿Ese niño es hijo de la familia? ¿Es parte integral de la familia? ¿Se le trata como un miembro de la familia? Pero claramente al niño de 3 años no lo vamos a dejar a cargo de la casa. ¿Se entiende? Ya, entonces, la madurez, repito, la inmadurez no es un pecado, pero es un problema. ¿Un problema para qué? Para ser efectivos en nuestra función. Y nuestra función está alineada al propósito eterno de Dios. O sea, si yo no maduro, Dios no puede asignarme nada o no me va a asignar lo que Él me quiere asignar por causa de mi inmadurez. Solamente los hermanos y hermanas que empiezan a madurar, a crecer, son aquellos que van a estar colaborando en el propósito eterno de Dios. ¿Se entiende? ¿Se entendió el ejemplo del niño de 3 años? Sí. Ese niño de 3 años yo no lo voy a dejar en la casa. Se lo voy a dejar al hermano que tiene 20 años y que puede rendir cuentas por la casa y que puede asegurarse de que las puertas queden cerradas, puede asegurarse de que la luz se apague, puede asegurarse de que la estufa no tenga llama excedida, puede asegurarse de todo lo que hay que asegurarse. Pero a un niño de 3 años no podemos hacerle esa asignación. Entonces, amados hermanos, la inmadurez no es un pecado. El legalismo, las iglesias legalistas tratan la inmadurez como pecado. Pero la inmadurez no es un pecado, pero sí es un problema para el desarrollo de mi funcionalidad. Y quiero agregar algo aquí, aunque me voy a explayar en eso en la otra temática. Todos los que estamos acá, de alguna forma somos inmaduros. Porque todos los que estamos acá necesitamos madurar en ciertas áreas de nuestra vida. Hemos madurado en algunas, correcto, pero hay ciertas áreas donde aún no hemos madurado y necesitamos madurar. Así que tenemos que tener cuidado con cuando nosotros tenemos una
una actitud legalista y miramos a una persona que es inmadura entre nosotros con cierto aire despectivo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque en eso no hay gracia de Dios. ¿Se entiende, amados? Ya, pero por favor, si somos 100 en la iglesia, no podemos tener 95 inmaduros, porque tendríamos un tremendo problema. Ajá. Tendríamos una sala cuna y eso es complejo. Aquellos que pastoreamos en la iglesia, hermano Marcos, aquellos que pastoreamos en las iglesias, uno de nuestros principales objetivos debe ser buscar la madurez en la gente. Y para que, en términos naturales, para que un niño madure, crezca, se desarrolle, se afirme, hay que alimentarlo. ¿Sí? Y si yo lo alimento a ese niño con puras papas fritas, ese niño no va a crecer como tiene que crecer, no va a madurar como... Imagínense que yo le dé desayuno papa frita, almuerzo papa frita, once cena papa frita, y así sea los 365 días del año, y así sea los últimos 5 años. Ese niño no va a crecer, no se va a desarrollar, no va a madurar, se va a enfermar. Entonces, nosotros, los pastores de las iglesias, los que tenemos que pastorear, apacentar la grey de Dios, tenemos que buscar la madurez en la gente. No podemos buscar el entretenimiento, como muchos lo están haciendo, sino que la madurez es el objetivo de la edificación. O sea, predicamos buscando la madurez. Enseñamos buscando la madurez. Exhortamos buscando la madurez. Compartimos buscando la madurez. No puede ser de otra forma. ¿Y qué es lo que es la madurez? Es que el hermano, la hermana crezcan, se desarrollen para que sean eficaces en la función que cumplen, función que Dios les dio, porque Dios les dio esos dones, Dios les dio esos carismas, Dios les dio esa gracia, y Dios quiere que usted, hermano, necesito que usted entienda esto. Dios quiere que usted sea eficaz en lo que usted, en la asignación que usted tuvo de parte del Señor. Este concepto de soltar algo para poder avanzar, porque entendieron que de eso estamos hablando, ¿cierto? Sí. Porque lo presenta Hebreos 6.1 como un requisito, que era necesario soltar para avanzar en la madurez, hacia la madurez. Ya, este concepto de soltar algo para poder avanzar no es un concepto que vemos solamente aquí en Hebreos. Es un concepto que lo vemos a través de toda, hermano, de toda la doctrina del nuevo pacto. Incluso lo podemos ver allá atrás, en la sombra, en la figura del antiguo pacto. Por ejemplo, ¿conocen ustedes yo creo que la han leído, la historia de Pedro y cuando Dios le dice a Pedro, cuando Pedro tiene una visión con un lienzo blanco, ¿se acuerdan? Y que viene lleno de animales inmundos, ¿ya? Y Dios le dice a Pedro, Pedro, mata y come. ¿Quién le dice eso a Pedro? Dios, hermano. Dios le dice a Pedro, mata y come. ¿Y qué venía dentro del lienzo? Unas cabritas, unos conejitos, unos chanchitos. Los judíos no comían ningún animal que para ellos era considerado inmundo, todo aquello que tenía la pezuña partida. Ahí entran los conejos, los caballos, los chanchitos, ¿ya? Y ahí en el lienzo vienen todos esos animales inmundos y Dios le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, porque ya se había convertido, había sido lleno del Espíritu Santo en el Pentecostés, ya había ocurrido, que cuando predicó se convirtieron 8.000 personas con su predicación. O sea, estamos hablando de un Pedro, no sé, pero estamos hablando de un Pedro potente, ¿cierto? Estamos hablando de un Pedro que se las trae. Predica y se convierte en 8.000 personas, ya estaba lleno del Espíritu Santo, y a pesar de eso, cuando Dios le dice, Pedro, mata y come, Pedro le responde a Dios, no. Yo no como cosas inmundas. Y ya Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Y ya había quedado claro que la ley no salvaba y que la salvación era por gracia. Y ya Pedro había recibido el Espíritu de Dios, por lo tanto, había recibido el Espíritu de adopción, por lo tanto, Pedro ya estaba siendo parte de la familia de Dios. Y Pedro era un predicador del Evangelio, y era un predicador
efectivo del Evangelio. Pero Dios quería hacerlo avanzar hacia algo más. Porque escuchen, porque aunque Pablo fue el apóstol a los gentiles, Pedro fue el primero en predicarle a los gentiles, Cornelio. Entonces, Dios no quería, la asignación que Dios tenía para Pedro, en esa asignación necesitaba que Pedro madurara. Porque la madurez, amados, necesito que lo entendamos. Solo la madurez en Cristo nos hace ser efectivos. ¿Se entiende? Solo la madurez en Cristo nos hace ser efectivos. Escuche esto. Pedro dice, no voy a comer. Y por segunda vez dice, no voy a comer. Ahí vemos claramente que si Pedro no soltaba algo, si no soltaba esos conceptos religiosos que había aprendido de niño, porque de niño le enseñaron, los judíos no comemos animales inmundos. Y hermanos, miren la traba de Pedro. Hermanos, necesito que entiendan esto. Dios le dice a Pedro, mata y come. Dios. Y era tan fuerte la fortaleza mental, acostúmbrese a esa frase, fortaleza mental. Era tan fuerte la fortaleza mental en Pedro que Pedro le responde al mismísimo Dios, no, yo no como animales inmundos. Entonces, escuche, necesitaba soltar estos conceptos religiosos que la ley había establecido en su mente. No habría sido el instrumento que fue para ser la puerta de acceso al evangelio a los gentiles si él no hubiese soltado esto. Pablo fue el apóstol a los gentiles, como yo les decía, pero el primero que le predicó a los gentiles fue Pedro, cuando fue llevado a Cornelio, y Cornelio lo estaba esperando, indicando así que Dios ya tenía estructurado todo. Hermano, la visión que Pedro tuvo con el lienzo fue antes de mandarlo a donde Cornelio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si... ¿Saben por qué? A ver, para nosotros la palabra gentil significa amable. Cuando decimos, oye, esta persona que es gentil, estamos diciendo a esta persona que es amable. Pero en el lenguaje judío, gentil significaba perro, cerdo. Perro y cerdo. Inmundo en estas palabras. Entonces, cuando los judíos miraban al resto de los pueblos, para ellos el resto de los pueblos eran gentiles, o sea, perros y cerdos. Eran inmundos. ¿Y quiénes eran los únicos santos? Los judíos. Esa era la fortaleza mental que estaba aquí. Necesito que me entiendan esto. Para Pedro, Cornelio, ¿qué es lo que era? Un inmundo, un gentil, un perro y un cerdo que por ninguna razón podía recibir el evangelio. Por eso es que Dios viene a confrontar una fortaleza mental en Pedro y a dejarle claro que él tenía que soltar estos preceptos de la ley judía, porque si no, jamás los gentiles iban a oír el evangelio. ¿Se entiende? Sí. Ahí hay un ejemplo. O sea, hermanos, hay cosas aquí en nuestra cabeza que tenemos que soltarlas, que tenemos que dejarlas. Porque si no las dejamos, si no las soltamos, jamás avanzaremos hacia la madurez. Y ahí estaremos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, parados, anclados, y Dios queriendo llevarnos adelante. Pero insisto, escucha bien, no es un pecado eso, es un problema. Pero no es un pecado. Dios quiere asignarte a ti. Dios te dio una asignación, Dios te dio una función. Y el verdadero Hijo de Dios ama ese rol que Dios le dio, ama esa función que Dios le dio. Pero nosotros no podemos ser ineficientes e ineficaces en nuestra función. Tenemos que ser eficaces y eficientes. Y para eso necesitamos avanzar hacia la madurez. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice el texto ahí, despojándonos de todo peso de pecado que nos asedia. Ahí dice que debemos despojarnos de todo pecado y de todo peso de pecado que nos asedia para que podamos seguir corriendo esta carrera. Amados, si estudiamos las cartas de Pablo a Romanos, la carta de Pablo a los Gálatas,
ahí vemos que hay que abandonar la ley para abrazar la gracia. Nadie puede abrazar la gracia sin abandonar la ley. ¿Se entiende? Porque si yo me quedo pegado a la ley, yo no puedo abrazar la gracia. Amados, hay que abandonar el humanismo para abrazar la gracia de Cristo. ¿Me están entendiendo? Hay que abandonar el humanismo para abrazar la gracia de Cristo. Si no lo abandonamos, nosotros no vamos a poder abrazar todo lo que la gracia del Señor tiene para nosotros para llevarnos a la madurez y ahí nos vamos a quedar. Llamados, sería triste que pasen los años, nos pongamos viejos y después de 20, 25 años usted venga y reaccione y diga, ay, sí que se me ha pasado el tiempo y pensar que Dios me quería usar. Porque hermanos, porque Dios va a cumplir su propósito conmigo o sin mí. Dios le dijo a Abraham, otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Dios conversa con Abraham y le dice, Abraham, sal de la casa de tus padres a la tierra que yo te voy a mostrar? Sal de tu tierra, sal de tu parentela y anda a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham vivía en la ciudad de Ur de la civilización caldea. Y Dios le dijo, sal de ahí y anda para allá hacia donde yo te voy a guiar. Pero suelta a tu familia, no salgas con tu familia, y suelta tu parentela, y ándate de tu casa, y ándate, sal, suelta, déjalo, para que avance. ¿Me están siguiendo? Sí. Y hermano, ¿saben lo que hizo Abraham? Soltó todo, menos la parentela. Y se llevó consigo un sobrino. ¿Y qué le había dicho Dios de la parentela? Que la tenía que dejar. Él se echó al sobrino al hombro, Lot, y estaba todo impecable hasta que Lot empezó a dar problemas. Y se produjo un tremendo cisma en la vida de Abraham por no soltar la parentela. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y justamente Lot, la parentela le generó un problema porque lamentablemente Abraham nunca dejó la parentela, hasta que hubo un momento que Abraham entendió y tuvo que separarse de Lot para poder él experimentar lo que Dios quería hacer con él. Gálatas 5.1. ¿Quién lo puede leer? Por favor. Gálatas 5.1. Ya, fuerte, Soledad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya. ¿Se da cuenta? Estar firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo voy a leer otra versión que dice, sigamos adelante y permanezcamos en la libertad con que Cristo ya nos ha hecho libres. Efesios, hermanos, nos dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Yo quiero hacer aquí hermanos, yo quiero hacer aquí un paréntesis aclaratorio. Escuchen esto. Cuando hemos hablado de la naturaleza pecaminosa, yo les he dicho que la naturaleza pecaminosa, el apóstol Pablo la trata con varias acepciones. ¿Correcto? La trata con cuerpo de pecado, ropaje antiguo, la llama naturaleza pecaminosa, la llama también incircuncisión de la carne y la llama también viejo hombre, ¿cierto? Sí. Pero en la luz que el Señor nos permite tener, hemos estado comprendiendo que aquí donde dice, en el contexto donde dice viejo hombre, en Efesios, está hablando de la naturaleza pecaminosa, pero es un poco más profundo, porque dice el texto, despojaos del viejo hombre, como algo que está pasando en este momento, y renovaos del nuevo hombre. ¿Se entiende? Como algo que está ocurriendo ahora. Porque acuérdense que la naturaleza pecaminosa fue desactivada en la cruz. Entonces, escuchen, ese viejo hombre, además de ser la naturaleza pecaminosa que fue quitada ya en la cruz, está relacionada, escuchen bien,
con el sistema de pensamientos que gobierna nuestra mente. ¿Nosotros nacimos como nueva criatura? Sí. ¿Fuimos justificados completamente? Sí. ¿Somos salvos 100%? Sí. ¿Somos hijos de Dios plenamente? Sí. En nuestro espíritu. Pero en nuestra mentalidad tenemos patrones del sistema de pensamientos de la antigua naturaleza. Y tenemos que irnos despojando del sistema de pensamiento de la antigua naturaleza e ir siendo renovados en los pensamientos de la nueva naturaleza. ¿Se está entendiendo? Hermanos, si no sufrimos una renovación en nuestra mentalidad, este es el problema de no congregarse. Este es el problema de no estar expuestos al Evangelio. Este es el problema de no ser enseñados en Cristo. Este es el problema de no comer a Cristo. Este es el problema de que los predicadores no hablemos de Cristo céntrico ni de un evangelio cruz céntrico. ¿Cuál problema? ¿De qué estoy hablando? De que la mentalidad no va a ser renovada. Y necesitamos, como dice el texto en Efesios, que necesitamos despojarnos del viejo hombre y ser revestidos del nuevo hombre, como algo que está ocurriendo en un proceso, ¿se entiende? Pero está hablando del sistema de pensamientos. Hermano, ¿me están siguiendo? Yo tengo que ser renovado en mi pensamiento porque el sistema de pensamiento que aún gobierna muchas áreas de nuestra vida, amados hermanos, es el sistema de pensamiento de nuestra vida en tinieblas. Por eso no nos vamos a encontrar con cristianos que dicen, no puedo perdonar. ¿Ya? Y a él, su mentalidad tiene que ser renovada. Para que él diga, Cristo en mí perdona. Por eso no vamos a encontrar con cristianos que dicen, no, mi familia es lo primero. Tiene que ser renovado. Él tiene que entender cuál es su verdadera familia. Para que vaya su mente siendo renovada. Nos encontramos con cristianos que dicen, no, mi sueño más grande y todo está debajo de eso es tener mi casa propia. Y hermanos, no, pues eso en un cristiano no puede ser. El sueño más grande de un cristiano es ser como Cristo, ser formado en la imagen de Cristo, tenga casa propia o no tenga casa propia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mientras nuestra mentalidad no sea renovada, estamos en un problema. Si nuestra mentalidad no es renovada, no podemos avanzar hacia la madurez. Efesios 2. Amados, sigo. Romanos 12, el versículo 1. No sé si alguien lo puede leer por mí. Romanos 12, 1. Ya, fuerte. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, lo leo como lo habíamos arreglado, vuestro ser entero, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y en vuestro culto racional. Versículo 2 ahora. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya, el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. O sea, ¿de qué hay que despojarse? De los pensamientos de este siglo. Por lo tanto, necesitamos ser transformados, dice el texto ahí, en la renovación de nuestro entendimiento, para comprender, para saber, para entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay cosas que nosotros nunca vamos a poder experimentar, hermanos, si no soltamos otras. ¿Me está oyendo? Sí. Hay cosas que nunca vamos a poder experimentar si no soltamos otras. Es un gravísimo error pensar que en Cristo, escuche, no hay cosas que soltar. Hermanos, no sé si me están siguiendo. Es un grave error pensar que porque estoy en Cristo no tengo nada que soltar. No tengo nada, no, después respondo preguntas. No tengo nada que soltar. Es para no perder la idea aquí. No tengo nada que soltar. Es un error.
Todos necesitamos soltar cosas que nos enseñaron en la infancia, sufrimientos, dolores, traumas, cosas que nos frenan, ideas engañosas, conceptos cerrados. Y la única forma de soltar es experimentar la renovación del entendimiento. Y no va a haber renovación del entendimiento si usted y yo no estamos expuestos a la luz del Evangelio de Cristo. No es mágico. No es porque yo ahora soy hijo de Dios, va a venir de forma mágica, casi sobrenatural, un viento que me va a tocar aquí, me vas a morrer los pensamientos, me va a sacar los malos y me va a poner pensamientos buenos. No, hermanos, no va a haber renovación de mentalidad si no estoy expuesto al Evangelio de Cristo. Usted puede no congregarse, no hay problema con eso. Pero si usted no se expone al Evangelio, usted está en un problema. No va a madurar, no va a crecer. Y si usted no madura y no va a crecer, usted no va a poder ser efectivo en la asignación de su funcionalidad. Porque usted no está aquí, usted no fue, escúcheme, usted no fue arrastrado de tinieblas a luz para ser salvo. Usted no fue arrastrado de tinieblas a luz para ir al cielo. Usted no fue arrastrado de tinieblas a luz para que Dios lo bendiga. Usted no fue arrastrado de tinieblas a luz para estar aquí, florcita, paz y amor, toda su vida. Usted fue arrastrado de tinieblas a luz para ser formado en la imagen de Cristo. Y esa es la razón hacia donde toda su vida tiene que propender. ¿Hacia dónde tiene que ir su vida? Hacia allá, hacia la formación de la imagen de Cristo. Por lo tanto, si yo, hijo de Dios, voy entendiendo esto, aún en mi madurez, voy entendiendo desde mi madurez esto, yo voy a propender en mi vida a estar siempre, cada vez que el Evangelio esté siendo enseñado, voy a tratar de estar con la gente que forma, que Dios usa para formarnos en el Evangelio. Voy a tratar de estar con ellos. No vamos a perder el tiempo, vamos a esforzarnos por eso. Si seguimos pensando así, que no hay nada que soltar, nunca voy a poder avanzar ni madurar como Dios quiere que lo haga. Es necesario soltar algo para avanzar si es que queremos ser efectivos en aquello que Dios quiere que yo haga. Cuando entendemos para qué estamos en esta tierra, y estamos acá en esta tierra por si acaso todavía no lo hemos entendido, para manifestar a Cristo en y a través de nosotros. Cuando entendemos eso, Él entonces ahí se vuelve nuestro mayor deseo. Y juntamente con eso se vuelve nuestro mayor deseo ser efectivo en aquello que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que yo sea formado a la imagen de Cristo. Por lo tanto, yo voy entendiendo de a poco que esa es la máxima de mi vida y que todo tiene que girar en función a eso. ¿A qué? A que yo estoy siendo formado en la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para cumplir mi rol. La razón por qué Dios te llamó, Kiki, te puso en la iglesia y te dio una asignación y te dio una funcionalidad. Necesitamos ser eficaces en eso. Y la única forma de ser eficaz en eso es dejando para madurar. Porque Dios no le va a dejar el cuidado de la casa a un niño de 3 años. Usted tampoco lo haría, ¿cierto? Soledad no le diría al nieto Santino que ya, tú manejas el vehículo de aquí a Los Ángeles. No, pues jamás, pues cierto, jamás. Pero cuando Santino tenga 20 años va a trasladar a su abuela para allá y para acá porque va a tener licencia y va a poder tomar el control del vehículo sin problema. Pero hoy día no puede. Serían irresponsables esos papás o esos abuelos si le pasan esa tremenda responsabilidad a un niño. Dios no va a hacer eso, hermanos. Si no maduramos como iglesia y si usted y yo no maduramos en lo personal, esas asignaciones que se nos dieron ahí van a quedar. Pero escuche, usted sigue siendo hijo de Dios, sigue siendo miembro de la familia. ¿Pero cuál es el problema? Que no está siendo eficaz en la función que Dios le dio y le asignó. Porque usted es parte del cuerpo, ¿cierto? Entonces usted es un miembro del cuerpo y es un miembro que está con parálisis o un miembro que está girando en armonía con el resto del cuerpo. Buena pregunta. Por eso es que es buena la pregunta. Nadie nace en esta tierra. Usted se ha preguntado a veces por qué nací. Y yo me pregunté eso hartas veces. ¿Y por qué nací de esta manera? ¿Y por qué mejor no haber nacido cuando yo alegaba con cuestiones existenciales con Dios? Ya, escuche.
El propósito eterno de Dios es la respuesta. Nadie nace en esta tierra sin que Dios lo haya planificado. Nadie nace por error. Nadie. Aunque nuestro nacimiento y nuestra infancia haya sido un poco traumática, eso es por estar en tinieblas, pero nadie nace en esta tierra por error. Dios siempre está pensando en su propósito. O sea, el día que usted nació muerto en su delito y pecado, pero Dios lo trajo a este mundo pensando en que usted sea parte de su propósito. Inclusive los que están en tinieblas en este momento y que el Señor quiere llamar. ¿Ya? Con esto que estoy diciendo se cae al suelo la teoría de que algunos nacen predestinados para salvación y otros nacen predestinados para perdición. Se cae al suelo porque Dios no es este Dios que hace acepción de personas, sino que Él, aunque todos nacen separados de Dios por la herencia de Adán, Dios tiene todo perfectamente previsto de antes. Todo lo que Dios ha diseñado en su propósito se cumple siempre. Es por eso que la iglesia debe estar consciente del propósito eterno. Por eso es que usted me oye hablar del propósito eterno una y otra vez, porque esa es la razón. La cruz, amados, el Calvario, la cruz, la venida de Cristo, la encarnación de Cristo en el vientre de una mujer virgen, la forma en que Cristo padece, la forma en que Cristo vive, la forma en que Cristo padece, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo, la exaltación de Cristo, la ascensión de Cristo, luego la exaltación de Cristo, e inclusive la segunda venida de Cristo. Todo eso está en función del propósito eterno de Dios. Entonces, debemos entender esto. Todo lo que tiene que ver con la madurez, debemos verlo como algo parte integral de la doctrina de la iglesia. Yo no estoy compartiendo en este momento nada que no haya que compartir. La madurez de la iglesia es parte integral de la doctrina de la iglesia. Porque usted y yo somos la iglesia. Somos parte de la iglesia y por tanto todos nosotros deberíamos tener la misma meta. La madurez. Porque ahora le vamos a agregar algo al concepto madurez. Madurez es lo mismo que tener el carácter de Cristo formado en nosotros. Eso deberíais haberlo anotado. La madurez es lo mismo que tener el carácter de Cristo formado en nosotros. Hermanos, madurez, vayamos aclarando conceptos. Madurez, usted se ha dado cuenta que la mayoría aquí tiene hijos o somos hijos y tenemos hermanos. Y usted se ha percatado que en una familia hay 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de hijos, que unos salen más avisados que otros. En Chile se dice avispados, ¿ya? En nuestros modismos, pero la palabra española es avisados. ¿Ya? Los más vivos decimos en Chile. Ya, escuche, vamos aclarando. Ser avisado no es ser maduro. Ser avisado es ser avisado. ¿Me está oyendo? Yo puedo tener 2 hijos y a los 2 les enseño lo mismo y el otro aprende la primera y el otro se demora 5 años. Y yo por no entender madurez digo que este que aprendió la primera, este es más maduro que este otro. ¿Por qué? Porque aprendió al tiro. No. Hay algunos que son rápidos, captan rápido, responden rápido. Hay gente muy rápida en seguir instrucciones. Hay otros que no. Hay gente que es muy rápida en comprender. El profe está hablando y uno está comprendiendo y se está adelantando a lo que el profe viene, porque Dios nos creó de diferentes maneras. Pero eso no es madurez. No confundamos. Tener una persona proactiva no es sinónimo de madurez. Madurez en términos bíblicos es tener el carácter de Cristo formándose en nosotros. Por eso digo yo que en todos nosotros hay áreas de inmadurez. Porque si no hubiesen áreas de madurez, significa que ya no tenemos que estar aquí. Que ya somos, ya alcanzamos la altura del varón perfecto. ¿Se entiende? Entonces, debemos seguir creciendo. Nuestra meta debe ser alcanzar la madurez. Y acuérdense, la madurez es el carácter
de Cristo formado en nosotros. Cuando cuando crecemos, llegamos a lugares donde los ministros, escuchen, y hago aquí una aclaración doctrinal, cuando yo me refiero a los ministros, cuando uso el pronombre los, me estoy refiriendo a aquellos que el Señor nos puso a ministrar la iglesia en la palabra. ¿De acuerdo? Pero escuchen, bíblicamente todos somos ministros. Porque la palabra ministro es sinónimo de la palabra siervo. Es sinónimo de la palabra diáconos. Diácono, ministro y siervo significa la misma cosa, el que sirve, el que es menos y está para servir a sus hermanos. Pero aquí cuando yo uso el pronombre los, me estoy refiriendo a aquellos que tienen la responsabilidad de la asignación de apacentar la iglesia con la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, escuche bien, cuando maduramos, vamos a llegar a lugares donde los ministros, los que predicamos, no tenemos cómo llegar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque usted es parte del cuerpo. Y los 30 personas que somos aquí, 40 personas que somos aquí, los 20 que seamos aquí, no fuimos los 20 llamados a apacentar la iglesia. Pero los 20 fuimos llamados a ser ministros competentes del pacto eterno. Eso dice Hebreos. Ministros competentes del pacto eterno. ¿Qué significa eso? Que usted, Yorkie, donde está, usted no tiene la función de apacentar la grey de Dios. Usted es parte de la iglesia del Señor. Usted es un miembro de la iglesia del Señor. Es parte del cuerpo de Cristo. Tiene una asignación dentro del cuerpo. Pero escuchen bien. Una asignación dentro del cuerpo de Cristo no está hablando de una asignación en la iglesia local solamente. Ella tiene un trabajo. Y en ese trabajo, ella no puede estar ahí como Yorkie. Aunque es Yorkie. Ella está ahí como hija de Dios. Y en ese trabajo ella tiene que expresar y manifestar la vida de Cristo. Y ahí a ella se le dio una asignación, que es el puesto que ella ocupa en un lugar de trabajo. Que ella conoce todo el rango de acción que tiene. En eso ella tiene que ser eficaz. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Pero hermano Víctor, ¿por qué puso ese ejemplo si la hermana, usted puso un ejemplo de algo material, del trabajo secular? No, si eso no existe. No existe el trabajo material y el trabajo espiritual. No existe el trabajo en la iglesia y el trabajo secular. Existe tu vida en Cristo y donde tú estés eres iglesia. Si no estamos hablando de dicotomía. ¿Me está entendiendo? Si no estamos hablando de dicotomía. En mi caso, mi trabajo tiene que ver 98% con la iglesia. Porque es la asignación que a mí se me dio de parte del cielo. Pero en el caso de hermano Juan dice, no. Él es un hijo de Dios donde él está. Y ahí donde él está y en lo que él hace, tiene que expresar y manifestar a Cristo. Por eso es que, por ejemplo, la Biblia nos dice que cuando trabajemos, no trabajemos para el ojo del jefe, sino que trabajemos como para él, Señor. ¿Por qué? Porque de él recibimos esa asignación. Porque usted está ahí. Si usted es camionero, si usted es una persona que es jefe de una unidad, es jefe de departamento, es un gerente, es un operario de cierta cosa, es un administrativo en cierta área, es una dueña de casa. En eso usted recibió una asignación de parte de Dios y esa asignación usted tiene que realizarlo con eficacia. Pero, amado, no va a poder hacerlo si no hay madurez. ¿Está entendiendo? Por eso es que necesitamos comprender esto. Escuche. Debemos entender que somos perfectos en el espíritu, pero que estamos siendo perfeccionados en nuestra mentalidad, en el alma. Debemos entender que estamos completos en el espíritu, pero que estamos siendo completados en el alma. Es decir, espíritu y alma trabajando juntos, pero usted está perfecto y completo en su espíritu porque Cristo vino a ocupar tu espíritu y a completarlo de manera cabal. Pero estamos siendo perfeccionados en nuestra mentalidad. Por eso es que necesitamos ser
despojarnos del sistema de pensamientos del viejo hombre e ir siendo renovados en los pensamientos de la nueva naturaleza. Eso se llama revelación. Y eso viene solamente por mi exposición al Evangelio. Recuerda, hermano, que debemos aprender y entender la doctrina de los pactos, dividir correctamente los pactos. Debemos acercarnos a la Biblia entendiendo correctamente esto, cosa que yo voy a estar enseñando luego. Entender cuál es el pacto que me gobierna hoy. Porque, hermano, nosotros no somos del antiguo pacto. Nosotros nos gobierna el nuevo pacto. Pero necesito conocer el nuevo pacto para no andar repitiendo textos bíblicos que son del antiguo pacto. ¿Se entiende? Para no andar estableciendo cosas como que no, es que aparece en la Biblia. Sí, se aparece en la Biblia. Hermanos, en la Biblia aparecen hasta palabras de Satanás. ¿Sabía o no? En la Biblia quedó registrado palabras de Satanás. ¿Y quién nosotros vamos a estar predicando de eso? Ya, hoy día voy a predicar de estas palabras de Satanás. ¿Cómo yo no voy a hablar a la iglesia lo que Satanás dice? Yo tengo que hablarle a la iglesia, escuche, lo que dice el nuevo pacto. Y lo que dice el antiguo pacto en su sombra y en su figura con respecto al nuevo pacto. ¿Se está entendiendo? Hermanos, hay cosas que Dios y que Jesús dijo, escuche bien, solamente para Israel. No tienen que ver con nosotros. Y ahí están los predicadores diciendo a la gente, esto es, y no somos Israel, somos la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Alguien me preguntó a mí, hermano Víctor, ¿por qué usted en su iglesia no tienen ujieres? Porque no somos Israel. Ujieres era un oficio que se realizaba dentro del templo de los israelitas. Por eso no tenemos ujieres. ¿Ya? Avanzamos un poquito más. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Quién me puede ayudar con ese texto, por favor? 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer la NBI. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser. Escuche, espíritu, coma, alma y cuerpo. Mire cómo está escrito. Conserve todo su ser, espíritu, coma, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Preste harta atención, por favor. Nunca jamás debemos poner en duda lo que ocurrió a nivel espiritual el día que creímos. Lo que sucedió en nuestro espíritu el día que creímos está totalmente consumado. Y hemos aprendido que lo consumado está consumado desde lo eterno, desde lo legal y desde lo espiritual. Cuando Jesucristo dice en la cruz del Calvario, consumado es, Él está diciendo, desde el cielo está todo terminado. En términos legales, en cuanto a legalidad, está todo terminado. Y en cuanto a lo espiritual, está todo terminado, está todo hecho. ¿Me están siguiendo, amados? Nunca dude, por favor. En su espíritu está todo hecho. Por eso es que Pablo, ¿se acuerdan en Filipenses capítulo 3 cuando Pablo dice primero, no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto? O sea, está diciendo que es imperfecto, ¿correcto? Dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que una cosa hago, extendiéndome hacia lo que está delante
y olvidándome, dejando, soltando, ¿se dan cuenta? Lo que queda atrás, prosigo a la meta para ver si logro asir, tomar aquello por lo cual fui asido, tomado por Cristo, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. El supremo llamamiento es el propósito eterno. Entonces el texto dice, Pablo está diciendo, yo no lo he alcanzado, yo soy imperfecto, estoy siendo perfeccionado, estoy en eso, a ver si logro llegar al final, a la meta, la razón por la cual fui tomado por Dios. Eso es lo que dice Pablo en buen chileno. 3 versículos más abajo dice, y vosotros, que sois perfectos. A ver. ¿Pablo está bipolar? ¿O Pablo ve algo que nosotros no vemos? Claramente Pablo no está bipolar. Pablo está diciendo, en mi alma estoy siendo perfeccionado, pero en mi espíritu estoy completo, soy perfecto, soy maduro. En mi espíritu soy Cristo. El problema está aquí. Necesito despojarme del sistema de pensamiento de la antigua naturaleza y ir siendo renovado en los pensamientos de la nueva naturaleza. ¿Y en qué estamos? En eso, siendo conformados a la imagen de Cristo. ¿Se está entendiendo? Amados, ¿se está entendiendo? Pero no dude jamás. Usted está completo en Cristo, en su espíritu. Esa fue la realidad del ladrón en la cruz. Perfecto, completamente perfecto. Por eso Jesús le dice, vas a pasar la eternidad conmigo. Vamos a estar en el paraíso juntos. Y tú estás listo, estás completo. Y esa es la realidad de todo hombre y de toda mujer que ha nacido de nuevo. Usted no está incompleto en su ser. Estamos incompletos en nuestra alma. Porque nuestra mentalidad, que es parte del alma, tiene que ir siendo transformada, renovada. ¿Cuál es el gran error que se comete? Es hablar de una plenitud que ya está realizada en todo nuestro ser y que por tanto no hay nada que mejorar. Hay gente que está diciendo eso. No, es que somos hijos del Señor 100%. Bueno, pero para. No cometemos errores. No nos equivocamos nunca. La Biblia dice para el norte y a veces andamos para el lado del sur nosotros, con respecto a lo que la Biblia dice. ¿Sí o no? No tenemos problemas en nuestra propia vida para ver calzar ciertas cosas, ciertos principios bíblicos que calcen coherentemente en nuestra Biblia, en nuestra vida, perdón. Claro que tenemos esos problemas. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra mentalidad en un proceso de renovación. Hago una pregunta, hermanos. ¿Tenemos algo que mejorar? Todos tenemos algo que mejorar. Todos estamos en ese proceso. Y de hecho, cuando analizamos las cartas pastorales en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de forma muy clara que siempre hay cosas que mejorar. Por eso es que Pablo le dice a todas las congregaciones, Éfeso, Romano, Tesalonicenses, Colosenses, Gálatas, a todos les dice que hay que ser renovado, que hay que ser transformado, que hay que renovar el entendimiento. A los efesios les dice, hay que orar para que reciban espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, para que comprendáis. ¿Por qué Pablo dice para que comprendáis? ¿Por qué? ¿Por qué me dicen a mí, Víctor, para que comprendas? Porque no comprendemos. Por eso. Simplemente por eso. Dios me ve y me dice, estás perdido. Necesitas comprender. Pero para comprender necesitas espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. O sea, hay mucho que mejorar. Por eso, al estudiar la madurez, es sinónimo de seguir creciendo. O sea, en este momento, ¿qué está pasando con nosotros? Estamos creciendo. Usted no lo logra ver. No tenemos cómo cuantificarlo. No tenemos cómo medirlo. Pero sí estamos creciendo. Hermanos, estamos creciendo. Estamos creciendo, hermanos, porque estamos tocando un tema que es álgido, que es la vértebra de la iglesia, la madurez.
seguir avanzando, pero siempre partiendo desde una base muy clara, una base absoluta y una base innegociable. Y es que todo lo que vemos y todo lo que trabajamos lo hacemos desde nuestra realidad espiritual en Cristo Jesús. Y desde nuestra realidad espiritual en Cristo Jesús estamos completos. Por eso, cuando Dios te mira, ¿a quién ve? Cristo. ¿Entiende por qué? Porque en el Espíritu usted está completo. No entró, hermano, imagínense que hubiese entrado un 10% de Cristo. Cuando usted recibió a Cristo hubiese entrado un 10% de Cristo. No, hermano, cuando usted recibe a Cristo, Cristo entra, el Espíritu Santo viene, usted fue puesto en Cristo. Acuérdense, el día domingo el Señor nos hablaba de esto. Fuimos en Cristo, puestos en Cristo, fuimos posicionados en Cristo, luego que con Cristo fuimos metidos dentro de Dios, pero en el Espíritu. Y en nuestra mentalidad estamos siendo renovados. Ahora, escuche, en esta tierra nadie va a llegar al final en la transformación del alma. Pero vamos a ser todos renovados 100% cuando nos encontremos con el Señor en el aire. Pero al cielo no llega ninguno de nosotros. Al cielo llega Cristo. Usted es Cristo. Cuesta entender esto, porque tenemos cuestiones evangélicas metidas. Por eso es que Jesús dijo, me voy. Y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero tranquilo, es necesario que yo me vaya, para que venga el otro consolador, el cual los guiará a toda verdad. Voy pues a preparar morada para vosotros. No estamos hablando de una casita allá en el cielo, tipo Copeva para usted y un chalet para el otro que se portó mejor. ¿Ya? Voy a preparar morada para ustedes. Escúchenme bien. Y yo volveré y os tomaré a mí mismo. Qué lenguaje más extraño, porque debiese decir yo volveré y los tomaré a ustedes y me los llevo. Porque ¿a quién ve Dios? Cristo. Completo. ¿Quién va a entrar en el cielo? Cristo. De hecho, Cristo ya entró. ¿Y usted está en Cristo? O sea, ¿dónde está usted? Por eso es que la Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. Y por eso dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Porque en el Espíritu estamos completos. Y mientras vivamos acá, si vamos a vivir 5 años acá o 50 años más, vamos a seguir en este proceso de transformación, siendo formados para expresar a Cristo. Acuérdense, Cristo formado, Cristo expresado. Nosotros ya estamos en Cristo y esa es nuestra posición, esa es nuestra realidad. Estamos en Cristo y lo estamos por gracia, no por algo que usted haya hecho, por gracia, no por nuestras responsabilidades eclesiásticas bien cumplidas, por gracia. Y es desde la posición en Cristo, desde la realidad en Cristo, que trabajamos para los demás. Todo lo demás se vuelve todo más fácil. Porque todo aquello que yo hago no es el producto de mi propio esfuerzo, sino es el resultado de una vida que habita dentro de mí. Y esa vida no es cualquier vida, es Cristo en mí. Toda su funcionalidad, ya sea en la función que se le asignó dentro del cuerpo de Cristo para ministrar a los hermanos, o de esa función que usted está cumpliendo allá en su trabajo, allá en su casa, todo eso no puede ser, escúchame hermano, no puede ser el resultado de tu esfuerzo. Y si está siendo el resultado de tu esfuerzo, es pura carne. Nuestro trabajo tiene que ser el resultado de la vida de Cristo que nos habita, de la madurez. Es Cristo expresado en nosotros. La religión siempre me va a poner presión para decirme, tienes que hacer esto. La religión es así, tienes que hacer esto otro, tienes que portarte bien, tienes que vivirlo, tienes que vivir el evangelio, tienes que practicarlo.
Y suenan espirituales lo que dicen eso, se ponen grave cuando lo dicen. Le aparece una aureola aquí arriba en la cabeza. Pero es humanismo. Porque, hermanos, lo que el Evangelio enseña es que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces Cristo, es la vida de Cristo la que se tiene que manifestar. Porque si soy yo el que tiene que practicarlo, esa es una obra mía. ¿Y la salvación? No es por obra, sino que es por gracia. Siempre la religión me va a decir tienes que hacer aquello. Para poder llegar a hacer esto, tienes que hacer eso. Pero el Evangelio viene y nos dice, ustedes están muertos juntamente con Cristo Jesús, fueron sepultados juntamente con Cristo Jesús, y cuando el poder del cielo, el Padre de Cristo, resucitó a Jesús de entre los muertos, ustedes fueron resucitados con Él, porque ustedes tienen la vida de Cristo en ustedes. Y ese es el punto que necesitamos entender, hermanos. Y desde este lugar entonces yo comprendo por revelación que no es por cuánto yo hago, no es por cuánto yo trabajo, no es por cuánto yo me esfuerzo, sino que es por la vida que me habita. Se nos ha dado la vida de Cristo. El que mora en cada uno de nosotros es Cristo. Por eso es que en la iglesia no hay jerarquías. No hay jerarquías. No hay ninguno mejor que otro. Ninguno. Y esto nos puede gustar y nos puede no gustar lo que estoy diciendo. Pero es así. No hay ninguno mejor que otro. Ninguno. Porque la salvación es por gracia. Por medio de la fe. Para que nadie se jacte en su presencia. Lo dicen los textos bíblicos. El siguiente punto dentro de esta temática es: ¿cuál fue siempre la idea original de Dios? Todo eso que dije era la introducción, hermano. Ahora estamos entrando en la temática. ¿Cuál fue siempre la idea original de Dios? Hemos dicho, hasta ahora, que hablamos del consumado desde lo eterno, ¿cierto? Hablamos de que todo está consumado, pero que esa declaración consumado se dijo desde lo eterno, desde la eternidad de Dios. Es muy importante entender eternidad. Es muy bueno disfrutar aquellas cosas que vivimos en la temporalidad, ¿o no? ¿Es bueno comer nuestros duraznitos beterraga que están maduritos en esta época? Claro, hermano. ¿Es bueno comerse un tomatito de campo en esta época, así recién sacado de la huerta? ¿Ah? ¿Es bueno salir con la familia, salir con los amigos, salir con los hermanos en Cristo y disfrutar de una tarde en el río, disfrutar de esta temporalidad? ¿Es bueno? Sí, la temporalidad es buena, no es mala. Pero nuestra realidad, hermanos, no es temporal. Nuestra realidad es Cristo en nosotros. Y Cristo es eterno. Por lo tanto, nuestra realidad es eternidad. Y tenemos que acostumbrarnos a mirar la temporalidad desde la eternidad. Y no al revés. ¿Cómo funcionamos nosotros? Miramos la eternidad desde la temporalidad. Entonces así funcionamos así. Ojalá lleguemos al final. Puta, porque la cosa está complicada. Aquí estamos. El Señor ha sido fiel, pero aquí estamos. Ojalá. Y por eso hay un gran sector de la iglesia evangélica cruzando los dedos para que al Señor al final, cuando se pague las cabritas de la oveja, sean ovejas y no sean cabritas. Y nosotros no andamos muy lejos, porque lo temporal nos tiene desarmados, y desde lo temporal miramos lo eternal. ¿Cómo es la cosa? Desde la eternidad que fue puesta, hermano, fue puesta la eternidad dentro de ti. Porque Él, no sé si usted sabe, pero uno de los nombres de Dios es el Eterno. El Elión, el Eterno. La eternidad fue puesto de ti. Cristo es Dios, Cristo es el Eterno. El Eterno fue puesto de ti. Y desde esa realidad, ¿cuál es la realidad? La eternidad. Desde ahí miramos nuestra temporalidad.
Pero nuestra realidad nos tiene que llevar a entender que estamos viviendo una eternidad. Somos parte de algo eterno. Es decir, jamás moriremos. Ah, hermano, ¿cómo que no? Si en algún momento nos vamos a ir de este mundo. Pero no vamos a morir, vamos a dormir. Y la muerte espiritual ya nunca más nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque se nos dio la vida eterna. Esa es la realidad. Y este pasaje de acá, que ya, hermano, no sé cómo llegamos los que tenemos 50, somos varios aquí. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué momento llegamos aquí? Pues llegamos, pues, Sole, ¿cierto? Pero ¿en qué momento llegamos? Si no hace tanto estábamos en el liceo, ¿ya? No hace tanto teníamos un montón de expectativas para adelante, no hace tanto. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí. Y en 20 años más que estemos en otra reunión, yo le voy a decir en qué momento llegamos a los 70, Yorkie. ¿Cuándo? Si no hace mucho tuvimos el culto y hicimos esta misma pregunta. Ya quiero que me entiendan. Esta cosita de temporalidad es así. Usted no fue puesto en esta cosita. Usted fue puesto en la eternidad. Y desde ahí miramos todo. El Señor tiene que correr los velos. Correr los velos aquí arriba. Para ver esto. Por revelación. Porque, hermano, desde ahí miramos todo. Yo no tengo cáncer. Y ojalá no lo tenga nunca. Pero si alguien tiene cáncer y es un hijo del Señor, ¿qué? ¿Porque usted cree que el cáncer va a seguir en la eternidad? Si eso es temporal. Las lágrimas que hemos llorado por años. Temporal. Cosas con las que soñamos y que ya no llegaron ya. Ya no llegaron. Muchas ya no llegaron. Hay que olvidarse, ya no llegaron. No van a llegar ya. Temporal. Pero nuestra mirada es eterna, porque se puso la eternidad dentro. Somos parte de algo eterno. Simplemente nos mudamos de este cuerpo para irnos a un nuevo cuerpo, guardado para nosotros en los cielos. Pero ya lo eterno está acá. ¿Me están siguiendo? Responde la pregunta final para no perder la idea. Acuérdense de sus preguntas, sí. Cuando empezamos a leer la Biblia en el capítulo 1, allá en Génesis, empezamos a ver el desarrollo de algo que nació en el corazón de Dios y que siempre fue la intención de Dios. Y el resultado de esa intención de Dios somos usted y yo. Escuche. Cuando vamos a Génesis y miramos cuál fue la intención primera de Dios, vemos que Dios ideó algo, diseñó algo, pensó en algo y le dio partida ahí en Génesis. Cuando miramos eso, el resultado de eso somos usted y yo hoy día, porque el diseño de Dios nunca, escuche, nunca quedó en veremos. Dios nunca dijo, Adán, me echaste todo a perder. Dios dijo, no, Adán, yo nunca pensé en ti, siempre pensé en el postrer Adán. Nunca pensé en Eva, pensé en la otra Eva, la esposa de Cristo, la iglesia. Síganme. Por no entender esto, hay tantas malas interpretaciones en la Biblia. Por eso algunos siguen hablando de Israel, la nación de allá del Mediterráneo, como el pueblo de Dios, ya que confunden cuál era la verdadera intención de Dios. No han entendido qué es lo que Dios se propuso en la eternidad.
Y desde ahí todo lo demás se fue construyendo. En la eternidad Dios no se propuso tener un pueblo que se llamara Israel al lado del mar Mediterráneo. En la eternidad Dios se propuso que todo fuese puesto dentro de Cristo, en Cristo, para gloria de Cristo y gloria del Padre. Ese es el diseño de Dios. Y ahí fuimos puestos nosotros. Por eso el que se convierte es puesto en Cristo, juntamente con otros que ya estaban en Cristo y nos hizo uno en Cristo Jesús. Porque Dios tomó una decisión, que todas las cosas iban a estar en Cristo para siempre. Y ya usted está en Cristo, ya está. Hay que juntar los pesos para pagar la luz a fin de mes. Pero ¿qué importa? Usted ya está en Cristo. Hay problemas en los pulmones, hay problemas con la presión, hay diabetes, hay esto. Pero ¿qué importa? Si hay un cuerpo guardado para ti perfecto. Tenemos que mirar desde la eternidad la temporalidad. La idea original de Dios siempre fue generar, escuche, una sociedad, una humanidad justa y altamente productiva, bajo su gobierno, y que todos los miembros de esa sociedad iban a llevar su imagen y su semejanza. Eso es lo que Dios quería. Tener una gran familia de hijos y de hijas semejantes a Cristo. Cuando entendemos esto, tenemos que darnos cuenta que Dios no es un Dios de improvisaciones. ¿A ustedes creen que Dios improvisa? Hermano, ¿y usted cree que Dios está improvisando contigo? ¿Está seguro? ¿Está seguro, hermano? Escúcheme. No, nosotros creemos que Dios improvisa. Yo le voy a enseñar por qué. Porque de repente en nuestra vida quedamos quebrados y llenos de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar para allá. Miramos para atrás y sumamos y hacemos 2 rayas para la suma y el balance es negativo. Y nos llenamos de incertidumbre para allá y no sabemos qué va a pasar. Y se nos olvida. ¿Y sabe lo que esperamos adentro de nuestro corazón? Que Dios haga algo. Que improvise, por favor. Que arregle el entuerto que tengo. Pero Dios no improvisa. Dios tiene todo perfectamente arreglado en tu vida. Pero a usted le cuesta entenderlo porque usted ve desde la temporalidad. A mí me cuesta entenderlo porque yo veo desde la temporalidad. Y estamos siendo llamados y llevados, hermano, no sé si se dan cuenta que estamos siendo llevados a un entendimiento mayor. A mirar desde la eternidad lo temporal. Dios no improvisa cuando a Adán le falla. Dios no improvisa cuando después el pueblo de Israel le falla. Dios es un Dios que tiene todo perfectamente armado y estructurado, porque Dios no es un Dios reactivo. No es que usted se tropieza, cae al suelo y Dios, el plan de contingencia para salvar a la Sole, el plan de contingencia para salvar a la Rebeca. ¿Usted cree que Dios no sabía? Sabía. En su propósito eterno te puso. Por eso es que no te justificó 80%. Te justificó 100%. No te salvó 30%. Te salvó 100%. No te dijo, mira, yo hago el 80% y tú colabórame con el 20% de obras. Pórtate bien el 20%. El otro 80% te lo arreglo yo. El Señor viene y me dijo, todo lo que tú haces está mal, Víctor. Yo tengo que hacerlo todo. Voy a mandar a un hombre perfecto a vivir la vida que tú no puedes vivir. Voy a mandar a un hombre perfecto a obedecer al Padre en todo lo que tú no me puedes obedecer. Voy a decir algo que va a sonar chocante, pero escuche, no es tu obediencia a Dios, es la obediencia de Cristo a Dios. Pero la frase evangélica, en la obediencia está la bendición. Mi Biblia dice que en Cristo Jesús y en su consumado fui bendecido con toda bendición espiritual. Con eso yo no estoy diciendo que no hay que obedecer a Dios. Pero mi obediencia a Dios no es mi obediencia a Dios. Es el resultado de la vida obediente de Cristo que me habita, manifestada y expresada. ¿Me van siguiendo, hermano? Me queda poquito. ¿Me van siguiendo, cierto? Porque si no tendríamos un problema.
Por no entender esto, la iglesia se ha transformado en un ente reactivo. La iglesia, escuche, anda detrás reaccionando a lo que el mundo hace. Alguien me escribió el otro día, hermano, te mandé un correo, ¿lo viste? Sí, no lo vi. No, tienes que verlo porque ahí está todo, la agenda 2030, léelo porque es una información desclasificada, léela. Le dije, yo estoy metido en otra agenda. ¿Cuál, me dijo? ¿Hay otra cosa que está pasando? ¿Sí? ¿Cuál agenda, hermano? Mándame un archivito. Le dije, la agenda de lo que Dios está haciendo en función del propósito eterno de Dios. Hermano, hoy día es la Agenda 2030, pero los hermanos que vivieron en pleno holocausto en Europa no estaban preocupados por la Agenda 2030, estaban preocupados porque había un Hitler matando judíos por todos lados y tenían embarrada en toda Europa. Y esa iglesia, si se empezó a preocupar de eso y olvidaron el propósito eterno, no fueron eficaces en su generación. Por lo tanto, tampoco nosotros podemos estar reaccionando a las agendas del mundo. ¿Me están siguiendo? Y esto ha hecho que no entendamos cuál es la agenda de Dios. En su agenda está todo establecido y estipulado, y la iglesia debe entender esto, lo que Dios está haciendo. La iglesia debería caminar en base a la agenda de Dios sin preocuparnos por lo que está pasando en el mundo. No podemos olvidar que como iglesia tenemos un llamado específico, una visión muy clara, y es darle a conocer a Él en todo lugar. Por eso es necesario que Él sea formado en mí y en usted, para que Él sea expresado en mí y en usted. Todo lo que Dios diseñó y estableció, todo lo que hizo, lo hizo desde la eternidad. Y obviamente para nuestras mentes finitas nos cuesta entender esto, pero la eternidad habita en Él. Dios no cuenta los días ni los años, ¿sabía usted? Nosotros los contamos. Para todo contamos los días y los años, ¿sabía o no? Para hacer balances, para proyectarnos, para todo contamos los días. Dios no, porque Dios todo lo ve en tiempo presente. Dios te está viendo al mismo tiempo, Kika, en tu nacimiento y en tu fallecimiento. ¿Cómo lo hace? Es Dios. Es un eterno presente para Él. Cristo es el eterno presente de Dios. Dios conoce todo el pasado y todo el futuro, y esto a nosotros debería producirnos paz, no angustia, no incertidumbre, porque el Dios que te habita, o no te habita, ya, el Dios que te habita conoce todo el pasado y todo el futuro. Y esto debiese producirnos paz, porque Dios conoce nuestro mañana y nosotros debemos aprender a caminar en lo que Él diseñó. Eso nos llevará a caminar en lo correcto. Entender esto también nos llevará a entender cuál es la razón por la cual la iglesia existe y por qué la iglesia está en este mundo. Y la razón por la cual la iglesia existe es para expresar y manifestar a Cristo acá en la tierra. El fin de todo lo planeado por Dios en la eternidad apunta, escuche, a una nueva creación sustentada en una nueva naturaleza y en una nueva vida que procede del Hijo de Dios encarnado y manifestado a nosotros por medio del Evangelio. Todo, hermanos, absolutamente todo apunta al Hijo de Dios, a Cristo. Hermanos, nunca Dios pensó en esta humanidad caída. Nunca Dios pensó en Adán y en Eva. Nunca. Siempre Dios pensó en Cristo y que todos íbamos a estar en Cristo y que Cristo iba a ser el todo en todos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el hito que marca el comienzo de esta nueva creación. Hay un antes y un después de la cruz. Para mucha gente el nacimiento de Jesús marca un antes y un después. El calendario, por ejemplo. Pero muchos no comprenden el antes y el después que produce la cruz de Cristo. Porque la cruz sí produce un antes y un después. Cuando hablamos de la cruz, hermanos, nos referimos a la pasión de Cristo, a la crucifixión, a la resurrección, a la ascensión, a la exaltación.
Todo ese proceso es la cruz de Cristo en la Biblia. La resurrección, que es parte de la cruz, marcó un antes y un después. Por eso dice Romanos 4:25 así, que Cristo fue entregado para nuestra redención o por nuestra redención y fue resucitado para nuestra justificación. Por eso es que ustedes me han oído decir en más de alguna ocasión que la muerte y la resurrección de Cristo no son dos cosas diferentes, sino que son dos expresiones de una misma realidad espiritual. La muerte y la resurrección es un solo hito. Hermano, y si usted murió con Cristo, fue sepultado con Cristo y resucitó con Cristo, usted fue insertado en el propósito eterno de Dios. Usted está en el diseño de Dios. ¿Me está entendiendo? El hermano Víctor, es que yo nunca fui a la universidad. ¿Y qué se preocupa? Usted fue metido en el diseño de Dios. Hermano Víctor, es que yo nunca fui mamá. ¿Y qué se preocupa de eso si usted fue metido en el diseño de Dios? Hermano Víctor, es que yo nunca he tenido, yo quise tener una pyme y nunca pude. ¿Y qué importa si te metieron en la empresa de Dios? Es que como que no me siento realizado en tu temporalidad. Bueno, y en tu eternidad. Según los textos bíblicos, en tu eternidad tú estás completo. Y tu máxima satisfacción debiese ser Cristo. Amado, si usted se aburre en esta reunión, quizá en parte es por el que expone. Es bien fome el que expone. Ya, puede ser por algo de eso. Pero, si usted se aburre en esta reunión, si usted se aburre frente a la exposición del Evangelio, es porque usted está mirando desde la temporalidad lo eternal. Cambie de lado. Pero aquí arriba, porque usted no no me tiene que preguntar, hermano, ¿y cómo lo hago para mirar desde lo eternal, lo temporal? Abra los ojos, ¿no? Porque usted ya está en lo eternal. Abrace esto por fe. Abrácelo por fe. No tiene que hacer nada. Si usted fue puesto en lo eternal. ¿Me están siguiendo, cierto? Me queda poquitito. Antes de esa resurrección, escúcheme. La resurrección es parte de la cruz. Marcó un antes y un después. Por eso Romanos 4:25 dice que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. ¿Correcto? ¿Correcto, no? Ya. Antes de esa resurrección, antes de que Cristo resucitara, hermano, ojalá que aquí a usted algo le pase. Nadie había nacido de nuevo. Ya están los pastores diciéndote que hay que ser como Nehemías, como Eliseo, como Elías, como Moisés. De hecho, cantábamos. ¿Se acuerdan cuando cantábamos en nuestra ignorancia? Tiempos de Elías, tiempos. Hermanos, cantando puras cuestiones de gente que no había nacido de nuevo. Antes de que Cristo resucitara de entre los muertos, nadie había nacido de nuevo. Nunca. Si nos acercamos a la Biblia, nos vamos a encontrar con historias poderosas de personajes de los cuales podemos aprender mucho, pero debemos entender que ellos nunca nacieron de nuevo. De David, Salomón, Josué, Débora, Ruth, Noemí, pero nunca nacieron de nuevo. Ellos no tenían la vida que nos habita a nosotros. No la tenían. No la tenían. Ninguno de ellos tuvo a Cristo morando dentro. Ninguno. Murieron sin experimentarlo. Ellos no tenían a Cristo como una realidad dentro suya. Y usted sí la tiene. Y usted necesita entender esto. Usted es hijo del Dios de los cielos. Y andamos por las calles pateando piedras. Porque no conocemos nuestra realidad. Cuando leemos los escritos de David, bien por David, pues, en algunas cosas. Porque hay otras cosas que David hizo. Pero David no nació de nuevo.
Hay salmos, por lo tanto, que no pueden ser para mí como cristiano. Oh, hermano, si toda la escritura es inspirada por Dios, teomnestos, y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Sí, pero no para formarnos la imagen de Cristo. Porque lo único que nos forma la imagen de Cristo es el Evangelio de Cristo. Un salmo de David. Señor, a todos mis enemigos derrítelos como acera. ¿Y sabes lo que te dice el Evangelio? Ama a tus enemigos, perdónalos, ora por ellos. Si te maldicen, bendícelos. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo, amado hermano? Hay salmos que no pueden ser para mí. Claro que toda la Biblia y toda la Escritura es inspirada por Dios y nos enseña cosas, pero eso no quiere decir que sea aplicable para mí hoy. Porque hay cosas que... Imagínense, hermano, si todo lo que está en la Biblia hay que practicarlo. Porque eso es lo que enseña, ¿cierto? Amados, Sí. tenemos que salir a buscar un becerro y sacrificarlo. ¿O no? Sí. Pero el becerro sacrificado era una figura, una sombra que apuntaba al único sacrificio.